Advertencia. Este programa es para mayores de edad. No nos hacemos responsables si te arde o te ofende. Lacrimógena. Coyuntura para llorar. Muy buenas noches a un programa más de Lacrimógena. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero hacer dos anuncios, ¿correcto? El primero es mandarle un enorme saludo a Rafael, a Capitán Perú, quien ahorita está en un tour por todo España, promocionando su libro. Le deseamos lo mejor. Pronto lo tendremos acá, se le extraña. Y vamos también a promocionar nuestros libros. Estamos también sorteando, como ya dijimos en los anteriores capítulos, estos 3 tomos de la vida de Alejandro. Están buenísimos. Lo único que tienen que hacer es seguirnos, comentar en nuestras redes sociales, sobre todo en YouTube, ponerle like, seguirnos, ponerle me gusta en Facebook, Instagram. Ya tenemos Twitter, hemos abierto Twitter, hemos invitado a algunos políticos para que acepten entrevistas. Hasta ahora todos nos han dicho que no. Hemos invitado, a varios, entre ellos hemos invitado a Estacio Panta, que sería buenísimo y muy divertido tenerlo acá con una entrevista con Capitán Perú, que ya me parece que han tenido un debate anteriormente. Así que Estacio, estás cordialmente invitado a venir acá para entrevistarte, para conversar junto con Rafael y conmigo. Y bueno, los invitamos a que acepten nuestras invitaciones, ya que nosotros no mordemos. Hasta ahora no mordemos, ya han visto cómo es la dinámica de nuestras entrevistas, ya saben cómo es la dinámica de cómo llevamos del programa. Entonces yo creo que no somos inquisidores como para que nos digan no. Así que bueno, ya saben, estamos sorteando estos 3 tomos de la vida de Alejandro, que están buenísimos. Y lo único que tienen que hacer es seguirnos, publicar, compartir nuestras redes y escuchar nuestro programa. Hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que conozco hace ya un buen tiempo, alguien muy querido por un familiar mío muy cercano. Él es el director de Lima La Única, es una página que ya tiene como 300.000 seguidores, 200.000 y pico. Y es una de las personas de las que yo conozco que más conoce Lima, así literalmente. Él es David Pino. Muchas gracias por tenerte de nuevo. Nos vemos después de mucho tiempo. Hola Enzo, gracias por invitarme. Efectivamente, después de tiempo. El tiempo pasa volando, pero bueno, aquí estamos por fin. Sí, la última vez que nos vimos, estuvimos en una caminata por la Alameda de los Descalzos. El Rímac. En el rico Rímac. El Rímac siempre olvidado por la gente, porque tiene tanto patrimonio. Justo te decía, ¿no? De que el Alameda de los Descalzos, que fue el espacio que visitamos esa vez, tiene estatuas que tranquilamente podrían estar en cualquier museo. Tú pagas tu entrada para verlos. Pero no, los tenemos aquí, en plena vía pública, y a pesar de ello, la gente no lo valora y todo el tema, ¿no? No lo cuida. Hace poco me he enterado, por ejemplo, que de nuevo ha empezado el vandalismo en el lugar. Ahora hay mi vuelta para verificar. Pero ahí siempre ha habido esfuerzos. Y mira, ¿sabes una cosa? Es curioso porque la Alameda parece que nació condenada. Desde su creación en 1611, en más de una ocasión, ha sido sujeto a remodelaciones, arreglos. Hubo una época en que era un tiradero de desmonte, ¿no? Tuvo un puente en medio de un tiempo, ¿no? En un tiempo, sí, en la década del 20, a propósito del centenario de la independencia, se hizo una remodelación más. Le colocaron un puente, le hicieron una portada, inclusive falsa, además la que tiene una portada que tenía un sol. En fin, o sea que ha habido muchos cambios. ¿Pero a qué lado fue esa portada? Hacia la entrada. De la Perrecholi, de la casa de la Perrecholi. Frente a la casa de la Perrecholi, frente a la Bacus, ¿no? Lo que era un Chiclayo. Sí. Y tenía el puente, tuvo originalmente 3 piletas. Y como te decía, ha sido creo que el espacio público más remodelado de la ciudad. En la época de Amat, en la época de Ramón Castilla, en sus orígenes, la cambiaron más de una vez. Pero bueno, ahí sigue siendo. Ahí está, sobrevive a pesar de todo, ¿no? Y es el paseo público, uno de los paseos públicos más antiguos de América. O sea, ni siquiera de Perú ni de Lima, de América. Imagínate, más de 400 años. Y no lo valoran. No se valora. Es que falta difusión, pero ya hablaremos de eso, ¿no? Sí. El tema de la difusión es importante. Actitud, o sea, voluntad política también, ¿no? Sí, pues.
Sí. Ahora, hay que ser justo y mencionar que de un tiempo a esa parte hay cierta voluntad política porque ya existe un plan maestro aprobado con que ya todos los alcaldes que entren saben que tienen que seguirlo. Ya, ¿no? claro, sí o sí. Entonces, por ese motivo, y también lo hemos conversado, los amigos deben haberse dado cuenta si van al centro de Lima, hay varias calles que se están peatonalizando, estatuas que se están recuperando, algo se está haciendo en poco tiempo, algo que no se hizo pues en más de 30 años, teniendo presente que Lima es patrimonio mundial por la UNESCO. Claro. O sea, no tiene nada que envidiarle, así también se rían, no tenemos nada que envidiarle a París, a Roma, a las pirámides de Egipto, a cualquier lugar, porque son también UNESCO, son también patrimonio. Sí, Lima claro. lo mismo. Hay unas casonas preciosas, por ejemplo. Sí, claro. Aunque, curiosamente, ahora que hablamos de las casonas y de las veredas que están remodelando, hay un libro que se llama Curiosidades Limeñas, si mal Sí. no recuerdo, es una portada verde, Sí. que estuve leyendo hace poco, revisando, y había un periodista que se llamaba, o un comentario, un periodista de antigua usanza que se llamaba El Murciélago, la apellidaba. Claro. Ya, y él comenta, y él era muy crítico, con estas nuevas pistas que se están poniendo de piedritas. Claro. Y él era muy crítico porque decía, cuando llueve se hace más hueco. Entonces Lima, si bien llueve poco, decía, Lima es sucia. Entonces la gente tiraba el agua y todo ahí. Entonces, ¿qué ocurría? Que estas piedritas, estas piedras, se hacían más profundo, obviamente, las rendijitas, y lastimaba a los caballos. Y él criticaba mucho eso. Otra cosa que también recuerdo haberme reído mucho es de que él decía que, las viejas casonas, la gente con dinero era guachafa en su arquitectura, decía, ¿no? Y era muy crítico. Y es curioso porque ahora yo veo las casonas, a mí me encantan las casonas antiguas, las casonas del centro de Lima, me parecen geniales. Siempre he soñado con tener una casona así. Pero es increíble cómo muchas personas en aquel entonces decían, no, pero es guachafo, no tienen gusto para hacerlo, ¿no? ¿Qué opinas tú, hablando de remodelaciones y de críticas, cuál sería la crítica constructiva o no de las nuevas remodelaciones que están haciendo en Lima? Ya. Sí, bueno, primero un par de cosas de lo que has contado que es bien interesante, ¿no? Este libro, Curiosidades Limeñas, fue escrito por Ernesto Asher. ¿Ya? Tengo que decirlo, que fue mi primer libro que me ayudó a conocer Lima. Lo tuve creo que a los 12, 13 años. Y yo caminaba con el libro por las calles y me iba a buscar, ¿no? Bacán. Luego mencionaste al Murciélago, ¿no? Ajá. Que fue Manuel Atanasio Fuentes. Ajá, ¿ya? exacto. Claro, Ese él era Atanasio. periodista, Claro. bueno, también fue regidor de la Municipalidad de Lima. Gracias a él, por ejemplo, gracias entre comillas hay que decirlo, se cambió el nombre de las calles. Por ejemplo, la antigua calle del Huevo, ¿no? Claro, la calle los judíos, Matasiete, sombreros, ¿no? claro. Ahora pasan a ser los Girones, como conocemos Claro. hoy. Ya él decía, como una ciudad como Lima, de que es Exacto. moderna, como París, va después tener un nombre con calle, pues calle Yaparió, ¿no? Claro, claro. O la calle Siete Jeringas, no. Claro. Pongámosle un nombre a las vías. Y entonces, y otra cosa más, ¿no? Interesante que lo que dijiste y lo que decía él, ¿no? La crítica siempre va a estar presente en el momento, pero lo que se critica y se queda, 50 años después, es patrimonio. Por eso, a eso iba. No, por ejemplo, cuando se empezó a abrir la avenida La Colmena y se hacían estos edificios con fachadas afrancesadas, tú supieras pues la gente cómo criticaba. Pero hoy día, ¿a quién se le ocurriría demoler una casona de La Colmena? Claro. ¿No? Lo cual nos lleva a una reflexión en eso. Hoy día criticamos mucho los edificios pues con pared, con vidrio de colores, ¿no? Ah, qué feo, pues encaje zapatos. O inclusive criticamos la arquitectura chicha de los Ya, cerros. claro. Pero yo te aseguro que en 80 años eso va a ser patrimonio. Eso va a ser patrimonio. Y claro, entonces, Algo muy parecido, sí, discúlpete que corte, sí. ocurre en Bolivia con un estilo arquitectónico, ahorita no lo recuerdo muy bien, que son edificios que tienen el rostro de los Avengers, que le ponen unas imágenes de Tunantada, de Tunantada no, perdón, de Diablada, ¿no? De Morenada, y son unos edificios con una arquitectura, con un diseño arquitectónico bien peculiar, o sea, tú ves y dices, Claro. eso es Bolivia. Claro. Y las críticas son muy duras. contra Seguro. eso. Pero yo, como tú dices, yo creo que de acá a unos 50, 60 años, yo creo que la gente no se va a atrever a tumbarse uno de esos. ¿No? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la arquitectura, y siempre yo digo esta frase, la arquitectura es el reflejo del pensamiento de cada época. Como la gente piensa, construye. Por ejemplo, apreciamos en el centro de Lima las fachadas de iglesias barrocas, súper recargadas, con hornacina, con imágenes de santos, con columnas espiraladas, qué bacán. Pero eso era en su momento, eso representaba un pensamiento
¿no? Muy orientado al tema religioso. En el siglo XIX se da la ruptura. Ya no queremos saber nada con lo que era colonial, queremos algo moderno. ¿Y qué era lo moderno? El neoclásico. Las fachadas con columnas griegas, con frontones triangulares, y eso era la modernidad, ¿no? Entonces, como dije hace un momento, la arquitectura es el reflejo del pensamiento de cada época. ¿Cuál es el reflejo de nuestra época? En 50 años nos lo criticarán. Ahora, sobre tu pregunta que me hiciste respecto a lo que se está ahora cambiando la ciudad, ¿no? La remodelación y todo eso, como dije hace un momento, todo creo que eso tiene que ver con esta nueva valoración que tenemos de la ciudad a partir de entender que tenemos una historia en común, que se refleja en la arquitectura, que se refleja en la memoria, en los recuerdos, y que de un modo u otro debe ser conservado. Es parte de nuestra identidad, ¿no? Que lamentablemente se ha perdido por falta de difusión, de educación, ¿no? Luego, no quería también dejar por alto algo que mencionaste, sobre todo las piedritas criticadas por Manuel Hernández Fuentes, ¿no? Tú sabes que cuando colocan las piedritas, el casco de los caballos hacía un ruido, pues, solamente con una piedra, Claro. cloc, cloc, Claro, cloc, claro, ¿no? claro. Por ese motivo, en las casas de Lima se empezó a colocar huesos en las entradas a las casas, vértebras de carnero, vértebras de vacas, ya que el sonido del hueso con el casco es más, más silencioso. Mira. Por eso que hasta el día de hoy, cuando a veces excavan en casas antiguas, encuentran huesos. Y claro, la gente, acá hay un entierro, un cementerio. No, nada que ver. Esa fue la costumbre en el siglo XVIII y XIX de colocar huesos en las entradas de las casas. Para que no suene... Era claro. para minorar el sonido. Y se colocaba justo en el sendero por donde entraban las calesas, los caballos, rumbo a las caballerizas, que hoy son los callejones, ¿no? En todo caso, ya otro tema, ¿no? En Que cada hubo barrio. un tiempo en donde estaban prohibidas muchas calesas acá en Lima. Se llegaron a prohibir porque, bueno, en realidad tiene que ver también el avance urbano, ¿no? Ya muchas veces habían accidentes, ¿no? Recuerda que la ciudad estaba atravesada por las sequías, por canales, ¿no? De regadío, y imagínate pues una sequía que la idea no se metía, el accidente que había, era todo un tema, ¿no? Pero más que nada, más que prohibido, también hay que saber que en una época, sobre todo en el siglo XVII, en Lima se contaron 5.000 calesas, en una ciudad que era de 50.000 habitantes, y eso, así como ahora, hablaba de la opulencia económica de los vecinos. Claro, Lima tenía bastante... Sí, tuvo su momento, ¿no? Tuvo su momento, sobre todo como recordar que hemos sido la capital de un virreinato poderoso de varios países. Claro. La capital de Argentina, Chile, Colombia y todos los países era Lima. Era Lima. Era claro. Lima. Y de acá se sacaba todo el oro que venía y todo Y lo aquí, que venía claro. de provincia. ¿no? Y aquí Todo se lo que concentraba también el poder administrativo, Claro. ¿no? Que estaba los conventos, la catedral, la Casa de la Moneda, el Palacio del Virrey, y de eso sin duda tenía que también representarse en la opulencia de los vecinos. Por ejemplo, cuando llegaba un virrey, ¿no? Se solían pavimentar las calles claro. con planchas de plata. Esto en el barrio de he escuchado, Monserrate. sí, Hay sí, una sí, calle sí, que sí. se llama la calle del Arco, la cuadra 7 de Claro. Girón Callao, en la que se colocaban planchas de plata. Claro, tú dirás, pucha, qué guachafo, o sea, ¿cuánto vas a gastar? Pero no es tanto así. Era una manera como los vecinos de Lima demostraban al virrey que llegaba, oye, mira qué ciudad llega, Mira, ¿sabes? Por claro, acaso, ahí- aquí somos así, o sea, que, Claro, acá hay plata. claro, que acá hay plata, ¿no? Literal. Fue tanto el gasto que se hacía que tuvo que darse un decreto real que ponía un límite al gasto que se Mira. hacía en cada llegada de virrey. El límite era un equivalente actual a $20 millones. Era lo que se gastaba O en sea, la época era para recibir al virrey. Pavimentando todas las pistas Y de bueno, de plata. y los arcos, y las fiestas que se Claro. daban, ¿no? Eran fiestas de días, duraban Claro, días, ¿no? había misa incluso. Había corrida de toros en la presentaban- plaza, había corrida de Claro. toros en la plaza, ¿no? Entonces, no, o ¿saben qué? Que gastan mucho, ¿no? ¿Saben qué? Mejor no gasten más de $20 millones, ¿no? Ustedes más pueden gastar. Cada vez Imagínate. que venía un virrey nuevo. Cada que había, recuerden que han sido 40 virreyes, Claro. ¿no? Que no todos han tenido ese recibimiento, ¿ah? O sea, No. vamos a bueno, hablar pues de 30 virreyes, pero ya ¿cuánta plata ha gastado, no? 30 Claro, virreyes, claro, ¿sí? claro. Y eso es la Lima. Una consulta. ¿Qué sucedió con la casa de la Perricholi? ¿Por qué llegó a...? Siempre he tenido esa curiosidad porque es una pena que estaba en un punto específico, o sea, se asomaba a la ventana del balcón y tenía toda la recta de la... ¿Qué sucedió ahí? Claro, te O sea, refieres a la casa que estuvo ubicada frente al Alameda Descalzos. el correcto. Ya. Bueno, tiene una historia muy interesante, ¿no? Primero saber que todo ese espacio, en el siglo XVIII, fue un antiguo molino de un español de apellido San Pedro. Este molino de granos funcionaba con las aguas de un canal que pasaba por ahí, que era el canal de Piedraliza, Ya. que es agua que viene del río Rima y de afluentes, bueno, subterráneos, ¿no? Entonces, en esa esquina, Micaela Villegas compra un terreno, más o menos hacia 1785-90, casi final del siglo XVIII, y construye una casa lujosa. Ella fue la primera en construir un balcón esquinero. Ah,
lo cual le ocasionó un problema con los vecinos de la calle Copacabana, que es Al el Girón frente. Chiclayo, Ya. ¿no? Que decían que su balcón no les dejaba ver la Alameda. Claro, tú acabas de decir, la vista de la Alameda de ahí es Porque, espectacular. claro, ella estaba justo en la esquina, pues. Entonces ella se asomaba y veía, ¿no? Entonces la denuncian a Micaela Ya. y ella se va a un juicio con el cabildo, o sea, un juicio de un vecino contra la municipalidad, Ya. que quería que saque su balcón. Y el juicio lo gana ella. Por tanto, a partir de ese momento se empiezan en Lima a construir balcones esquineros. Ah, mira. Por lo tanto, para muchos, Micaela es una pionera en la La arquitectura. primera. Ah, ¿no? mira. Ahora, claro, la casa después de ello, después que la ocupa, la casa fue dibujada por viajeros, ¿no? Tú encuentras grabados del siglo XVIII, XIX inclusive, que la muestran con el canal de Piedraliza que pasa al costado, exacto. los arcos que tenía en su ventana. Todo eso va desapareciendo cuando ya el predio, esta esquina, es comprada por dos norteamericanos, Jacobo Bacchus y Howard Johnston. ¿no? Entonces Bacchus ellos- y Johnston, que abren allí una fábrica de hielo. Tú sabes que antes el hielo se traía pues, de la Sierra de Lima, Sí, ¿no? claro, Un bloque, claro. ya chiquito, ya carísimo. Ya, ¿no? claro. Así que ellos hacen una fábrica de hielo y obviamente pues revolucionan el tema de la astronomía y todo el tema. Y ellos construyen allí una planta, ¿no? El proceso de hielo poco a poco va creciendo porque luego abren la cervecería Ya. y la casa va desapareciendo paulatinamente. Hacia el siglo ya XX, mediados del siglo no había. XX, ya no había nada. Sin embargo, a la fecha todavía quedan restos de la época de la casa de la Perrecholi, dentro. Ah, mira. Sí, una especie de peana con unos escudos del Ya. siglo XVIII, que pocos lo han visto, ¿ah? Ah, Pero ahí mira, en Lima mira. la única pueden buscarlos. Mi chévere adelantado. No, bueno, esas cosas que tienen las casas de Lima, ¿no? Esos secretos que uno a veces Dios. desconoce, A veces estás escarbando. pero ahí que en tu casa. todavía pues las tienen, ¿no? Sí. Claro. Otra cosa que me da mucha pena, ahora que estás comentando sobre las casonas, es la casona que le pertenece a la Universidad de las Peruanas, en Barranco, que había sido un colegio. Claro. Que mi hijo lo llama la casa del presidente, porque al frente hay una estatua, pues, Sí. un monumento de... Y ahí hay una casona que es preciosa, la Claro. casona, pero está, pero... ¿Cuál es más o menos la historia de esa casa? Esa Porque es un colegio, casa, ¿no? claro, en principio, ese es el Paseo Sáenz Peña. Ya, claro. El Paseo Sáenz Peña, ¿no? Ajá. Ese Paseo Sáenz Peña fue abierto en 1910 Ya. por un alcalde barranquino llamado Aurelio de Sousa, ¿no? El dueño de la casa Sousa, también de Barranco, hay otra historia. Ya. Entonces abre este paseo justamente para que sea el espacio donde iban a pasar el corso de carros alegóricos del Carnaval de Barranco, que En ese buscaba espacio chiquito. en ese paseo Sáenz Peña, que son Ya, como claro. 6 cuadras, Ya. que buscaba competir con el Carnaval de Lima. Entonces el lugar se vuelve un lugar aristocrático, muy visible. Sí, y porque se hay empiezan, una casona ahí enorme que todavía está en Claro. una esquina grandaza. claro, con unos se balcones empiezan a enormes. construir casas, como tú acabas de decir, ¿no? La casa que tú mencionas es una casa que tiene un mirador, una especie de torre neogótica, ¿no? Que Exacto. acaba en un punta. estilo medio europeo. Ya, ahí. esa casa, efectivamente, fue el Colegio San Julián. ¿No? San Julián fue fundado por Gustavo Pons Muso. Ya. La estatua que está al frente, que dijo el presidente, Ya. en realidad es Gustavo Pons Muso. Pons Muso. ¿no? Julián Pons Muso fue un investigador que bueno, hizo un experimento con una bacteria que se le inoculó a lo Carrión, ¿no? Ya. Y falleció. ¿Es familiar del historiador? ¿Le podemos Claro, decir? su hermano, Ah, ya. Julián. Entonces, Ya, obviamente, su muerte como mártir, que hoy no es muy mencionada, porque No, todos pues. hablamos de Carrión, pero también fue de un modo, digamos, recordada, ¿no? Por su hermano que decide fundar el colegio como San Julián, ¿no? El colegio San Julián ocupa esta casa y luego ya por su estado precario desocupa el espacio. Entonces la compra de la Universidad de las Peruanas, como tú mencionas, sabía yo que había el proyecto de recuperarla, reconstruirla y convertirla en un centro cultural. Ya. Pero ahí está, hasta el día de hoy, Hasta ahí y el tiempo haciendo lo suyo, porque una casa que también está en ese estado y no se recupera, pues se pierde, ¿no? Con el tiempo. A mí, un amigo que tiene una inmobiliaria me comentó que muchas empresas lo que hacen es rompen las tuberías de las casonas antiguas, ahí dejan que se inunde para que la quincha y todo lo demás ya se viene abajo y no te queda otra más que Sí, es antiguo en realidad, eso lo hacen yo recuerdo los 80, ya dejaban el caño abierto con una manguerita Ya. a la pared, ¿no? Y claro, efectivamente, ¿no? Sí, Eso abajo hacía que todo. colapse. Un sismo se caía. Y uno decía, esa casa va a entumbarla porque son casas viejas. Esa casa está hecha para aguantar los sismos. Si se caen es porque están, obviamente, violentadas de esta manera o no han tenido mantenimiento, ¿no? Recordemos que el adobe, la quincha, la El adobe, madera, la quincha, claro. es el verdadero material noble, Claro. por eso es noble, ¿no? Y que fue utilizado por el antiguo habitante de la ciudad para que sean casas firmes ante los sismos. Por ejemplo, yo una casa que conocí fue de una expareja que era una casa en Tayacaja, que creo que comentó en uno de tus foros
que era un antiguo cine y luego fue un centro de box, Claro. que se vino abajo en toda una... Ya, yo, bueno, tenía una enamorada que su familia es dueña de toda esa esquina. Ya, en la parte de adelante me acuerdo que tenía 2 escaleras grandazas ahí Claro. en Talla Caja. Y adentro ellos tenían ya, porque ya quedaba solo la parte de arriba, un centro de taco, tenía un billar. Claro. Y habían pósters de las luchas de box que habían habido hace mucho tiempo Claro. ahí. Y abajo tenían un almacén. Un tiempo se vino abajo una de las paredes y encontraron pasajes secretos al costado. Seguro. Y luego en la parte de abajo encontraron unas entradas que en teoría, porque ya están destruidas, incluso cuando se abrieron por un derrumbe que hubo, vino la policía, vino fiscal y vino un montón de gente porque esos pasadizos iban supuestamente también a Palacio, a otras zonas. Los mitos de Ya, Lima. claro, entonces, esa y casa- habían túneles, o sea, efectivamente esa casa, habían... esa casa que mencionas es interesante. Yo viví una cuadra de ahí, también sé de Ya. cuál me hablas. Es la esquina del Jirón Tallacaja con el Jirón Angaray. Exacto. En el barrio de Monserrate. Ajá, Ya, claro. esa construcción que tú mencionas fue el antiguo cine La Mutua, se llamó, ¿no? La Mutua. Un cine peculiar porque tenía pues las paredes así como enchapadas en madera, Ajá, en lata. claro, no era me de, acuerdo era de muy bien. madera así como Madera, una ¿no? persiana. Claro, el claro, una borde. persiana, ¿no? Ajá. Yo me acuerdo del taco, porque vivía de chibolo, mirábamos, ¿no? Y me acuerdo que también fue local del partido aprista en una época, algo También, así. hubo un tiempo, Ya. sí. Sí, pues se cayó. Y lo de los túneles que mencionas, Ya. también pues no es nada raro, ¿no? Porque hay que saber de que los terrenos más pequeños se usaban mucho de espacios subterráneos para almacenar cosas. Lo cual la imaginación lleva a pensar, como tú mencionas, que eran túneles que van hasta el Callao, inclusive. ¿No? Imagínate que hay un túnel se que va del escuchaba Palacio al también. Callao. Difícil. Pero sí, pues, o sea, eso era normal. Porque se aprovechaba al máximo los espacios subterráneos. Tú caminas por Barranco y vas a ver que varias casas Tienen tienen abajo a la un- altura de la vereda unas ventanas. Sí, 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 ¿no? sí, Entonces sí, dices, ¿a dónde va? Y es para un subterráneo, pues. En ¿no? la esquina que está, hay un coworking que está justamente en la esquina frente a Sáenz Peña. Ya, hay un restaurante en el lado izquierdo, justo al frente de lo que está el café del el Trigal, creo que se llama, no, la Espiga de Oro. Ya, ahí, esa casa tiene abajo como unas rejitas así Claro. de prisión europea. Sí, sí, Ya, y ahí, subterráneos. ahí subterráneo y la Ya. gente se reúne. Eso yo ¿no? lo he visto en Chorrillos, por ejemplo, lo he visto en varios sitios, en Ancón también hay. Ya, acá. ¿No? Como te menciono, era la manera que se aprovechaba el espacio subterráneo. Mm. Y para entrar ahí tienes que bajar una escalera y con la casa se cae, la reconstruyen, ya pues queda como está un el subterráneo, hueco, ¿no? claro. Y ya toda la imaginación, que es un túnel que vas al Claro, Callao, claro. cuando no es así, ¿no? Otra pregunta. ¿Cómo inicia Lima la Única? Que es algo que sí sería bueno comentarlo. ¿Cómo inicia tu página? Porque tiene un montón de seguidores y lo más importante de todo, porque no solo se trata de tener seguidores, sino que veo bastante interacción cuando se publica una foto o algo. Claro. Y hay información muy buena, tanto así que yo he visto incluso un libro de historia de las calles de Lima, publicado por la Municipalidad de Lima. Claro, historia que me lo compré Las viejas también. calles de Lima. Exacto, que me lo compré hace no menos un mes. Y en la parte de atrás todo dice David Pino, Lima la Única, Lima la Única. Sí. ¿Cómo crece así Lima la Única? ¿Cómo aparece? Bueno, es la pregunta que más me gusta ahora que me entrevistas, ¿no? Te acabo de comentar hace un momento de que chibolo me gustaba leer este libro de curiosidades limeñas, Ajá. ¿no? A mí siempre me gustó la historia, ¿no? Por cosas de la vida, tuve un papá, un padre, que era mucho mayor que yo, bueno, mucho mayor que mi papá normal, Ah. vamos a decir así, y que me llevaba a pasear, ¿no? Y el viejito, porque era un viejito, me comentaba a su manera, y esta calle era esta calle tal, la calle era Parió, me contaba, ¿no? Acá quedaba la tienda tal, entonces yo, como niño, ¿no? Con la curiosidad, me fui interesando. Cuando tuve el libro en mis manos, dije, este libro es. Entonces me iba a los lugares que hablaba y todo ello. Y claro, lo natural era de que yo acabe el colegio y siga una carrera de historia y todo el tema, ¿no? Yo acabo el colegio en el inicio de los convulsionados años 90, Ah. ¿no? Así que, pucha, había la recesión económica, ¿no? En fin, muchos temas. Me obligaron a dedicarme a otra cosa. Pasa el tiempo y ya con un poco más de tiempo, va la redundancia, retomo, ¿no? Retomo este gusto por la historia de Lima. Tuve la suerte en todo ese lapso de tener amigos con los que coincidía y en la que hablábamos y me contaba y mantenía vivo el espíritu. Entonces, hacia el año 2007, ¿no? 2007, conversando justamente con un amigo, que fue como mi segundo padre, por cierto, don Alberto Velarde, me dijo, oye David, ¿tú qué te dedicas a la informática? Porque ese es mi trabajo, ¿no? A la informática, ¿por qué no eres una página web, ¿no? Donde todo lo que conversamos lo compartas, porque esto se va a perder, me dijo. Claro. ¿Verdad, no? Así que me creé un blog
que le puse Lima la Única. ¿No? Era un blog en el cual yo iba publicando cosas que encontraba dispersas en internet, cosas pequeñas que se me ocurrían, y así llego al año 2010, en el que ya pues está el furor de la red social, el Claro, Facebook, Facebook. ¿no? Yo fui reacio a creerme Facebook, ¿no? O sea, igual como fui reacio a creerme Hotmail, yo siempre fui medio, otra cosa medio reacio. Ahora ya quiero entrar a TikTok, por cierto, pero bueno, ya, es otra cosa. El tema es que abro el Facebook, ¿no? Y dije, bueno, voy a abrir Facebook un poco para darle pues interacción a mi página para que la gente entre, ¿no? Y empiezo a colocar fotografías antiguas, ¿no? La fotografía del año 30, de tal lugar, ¿no? Un poco, y ahí ponía mi artículo de blog. Entonces la gente empieza a entrar. Y al final, en resumen, la gente empezó a tener más interacción con las fotos, ¿no? Y ya eso me obligó también a mí a que yo sea más, tener más cuidado con lo que escribía, ¿no? O sea, investigar, mejor dicho. Claro. Investigar, buscar fuentes. Me volví, pues, un asiduo visitante de bibliotecas, ¿no? Me comía los libros para tener algo de qué publicar allí. Y así fue. Así fue como empecé con las fotografías el año 2010 en Lima la Única. Al 2011 alguien dijo, David, esas fotografías de lo que hay ahí, ¿no? O sea, ese lugar es antiguo, pero ¿qué cosa es ahora, no? Así que bueno, pues vamos a ir. Y empezaron los paseos, Claro, pues también ¿no? Que ese es un paseos. tema que ya hablaremos, ¿no? Pero así fue como empezó Lima la Única. Como una pasión, como una idea particular, que creo que como empieza la mayoría de cosas bonitas, ¿no? Sí, claro. Cuando algo te gusta. Cuando algo te tienes gusta, pasión. claro, sobre todo. Y eso te ha abierto puertas a que puedas incluso ser asesor, consultor de varias municipalidades. Sí, no, yo me siento afortunado en realidad a raíz de lo que tengo con Lima la Única. He tenido acceso a lugares increíbles, no te imaginas, de espacios históricos, que yo soy consciente que mucha gente no va. No, y yo digo, oye, no. este lugar tiene que hacerse conocido, o sea, estamos perdiendo ese espacio, ¿no? Y bueno, también he podido conocer gente increíble que ha tenido esa facilidad de compartir, ¿no? Que es creo que lo que me mueve a mí, ¿no? ¿De qué te sirve tener un conocimiento si no lo compartes? Fuiste uno de los primeros también que empezó a publicar fotos de los nuevos trabajos que se están haciendo en Lima, debajo de la iglesia de franciscanos, creo, ¿no? Sí. San Francisco. Sí. Ahí vi también. Sí, bueno, no fue el primero, pero sí fue uno que se interesó realmente Ya. en el tema, porque como te decía... Hubo un juicio de por medio también entre Sí, los hubo un franciscanos. escándalo porque la municipalidad, dentro del plan maestro que ya hemos comentado, que es lo que ahora está generando que Lima se empieza a recuperar, retiró la reja que cercaba la plazuela de San Francisco. Ahí Y hubo toda una debate. bronca porque los franciscanos, esa reja es histórica, que esto, que el otro. Pero esa reja aparece en los 80, si Por mal no supuesto, recuerdo. el 88 la construyen. Y antes era un mercado ahí había. La plaza San Francisco sí de todo. Sí, porque siempre, incluso en la época del virreinato también había un mercado, porque ahí, o sea, siempre había un mercado ahí. Las plazas públicas fueron los mercados de la ciudad. Sí, claro. No, Al la frente de Plaza una iglesia había un Francisco, mercado ahí. la Plaza de Inquisición, la misma Plaza de Armas. Exacto. Hay grabados con toldos. Es que imaginaría un toldo en la Plaza de Armas, ¿no? La Plaza de Inquisición había. te refieres a la que está... Bolívar, la del Congreso, la República. Ya, pensé que te referías a donde estaba la Inquisición al otro lado. Esa es, pues, la Plaza de Congreso o Plaza de Bolívar se llama ahora. Fue la Plaza de la Inquisición. La que está en Abancay con Junín. Avenida Abancay con Jerón Junín. Ya, no. Yo pensé que te referías a la que está donde declararon la independencia. Ah, la Merced. Ya, ajá. en Ahí el- fue el primer local de la Inquisición. Ya. Estuvo ahí pues nada más 2 añitos, ¿no? Ah, ya, Porque luego ya, se ya. muda a su actual local. Ya. Pero Ya, esa fue ya. la Plaza de la Merced. Y ya que lo mencionas, hay que saber que en la época virreinal eran 4 las plazas principales. ¿No? La Plaza Mayor, Ya, claro. la Plazuela de la Merced, que has mencionado, que está en General Unión, donde ahora está Boeche y la iglesia. Claro. Luego la tercera, la Plaza Santa Ana, Ya. que hoy es la Plaza Italia, en los barrios Ya, Altos. claro. Y la cuarta era la Plaza de la Inquisición. Que creo que en Plaza Italia estuvo la fuente que ahora está en la Alameda. Lo ¿O fue al menciona, revés? lo menciona César Raigada, ¿no? Menciona que esa pileta, la fuente, La fuente. estuvo originalmente en la Alameda de los Descalzos y en 1618 la trasladan, a este lugar, Raigada ¿no? en el libro de... Los dioses de la Alameda de los Descalzos. Ya. Sí. Sí, de Raigada. Que esto es un tema también, ¿eh? Ya, Ese tema sí, así, sí, la ahí hay todo un simbología tema, pues. hermética y todo eso, ¿no? Claro, yo lo conocí a Raigada, al profesor Raigada, que le mando un saludo, muy amigo de mi tío también. Él es profesor ahora de medicina alternativa, allá en, bueno, no sé si seguirá siendo docente, pero cuando él era docente, él es abogado, si mal no recuerdo, Es abogado. y la primera vez que publicó su libro, me acuerdo que un librito chiquitito, nos fuimos a pasear ahí por la Alameda de los Descalzos, ahí fui donde conocí por él la Alameda de los Descalzos y su historia, porque incluso yo había escuchado que muchos guías turísticos mencionaban de que esas 12 imágenes que estaban ahí representaban a cada un mes del año. Y él me decía, no, eso representa un símbolo zodiacal. A él fue el primero que le Claro. escuché comentar sobre eso.
Claro, claro. E incluso yo tengo muchas fotos en físico de de las estatuas de la Alameda de los Descalzos. Y la verdad, a él sí le agradezco mucho el cariño que le tengo a la Alameda, porque ya por él y con mi tío fue que fuimos varias veces ya a pasear por ahí. Tengo muy bonitos recuerdos de la Alameda, la verdad. Claro, la Muy Alameda es un lugar espectacular. Sí. Empezamos hablando de eso, ¿no? Esta conversación. Claro. Y siempre va el tema venir. Sí, sí, porque son sí, espacios, sí, en realidad, en la Municipalidad del Rima, ojalá, ¿no? De que entienda el valor que tiene ese espacio y realmente pues lo tenga, además de en buen estado, vigilado, ¿no? Sí, sobre todo, poner una caseta de serenazgo. Mira, Sí. yo, como lo conversamos cuando al inicio, antes de empezar este proyecto, lo conversaba con Rafael. Para mí, en lo personal, conocí Lima por la Alameda. O sea, yo empecé conociendo Lima y el amor por leer sobre Lima, porque mi tío tenía muchas amistades, tenía un amigo que se llama Nelson Coronel, que estaba en el tema de la teosofía, y con ellos tres, junto con Raigada, nos íbamos a la Alameda y ver todo el tema esotérico de la Alameda, y es a raíz de la Alameda y de Pachacamac, de las ruinas de Pachacamac, que yo entro por el amor a Lima y ahí empiezo a conocer Lima, y ahí, Claro. y ahí al tiempo, ya varios años, ya de ahí te conocí a ti, de ahí ya aprendí bastante, le agarré Es que Lima, mucho cariño a Lima. por todo lo que mencionas, no tiene nada que envidiarle a ninguna ciudad del No, mundo. para nada. No tenemos nada que envidiarle, pero solamente hay que Para tener nada. ojos de ver, Sí. ¿no? Tienes que ver los ojos, mirar bien los detalles, las cosas que tiene la ciudad y quererla, ¿no? Y difundirla, que es lo Sí, principal. tiene mucho misterio Lima, es una pena que no... Y justo eso también te iba a comentar. Ya yendo un poco más a lo político, entre comillas, ¿qué tanto ha afectado esto de las manifestaciones al centro de Lima? Yo asumo que fuerte, ¿no? Porque ha habido un incendio, ha habido bastante destrozo por parte de las manifestaciones hacia Lima. ¿Qué tanto ha afectado? ¿Qué tanto se ha perdido? O sea, por ejemplo, el incendio. Es el incendio tanto de la pollería en la esquina, que eso fue antes de las manifestaciones, y del otro lado me dio mucha pena, la verdad. No, definitivamente, cuando se pierde un edificio patrimonial, histórico, creo que para los que amamos Lima y los que escuchan deben estar de acuerdo con esto, nos duele, pues, ¿no? Independientemente, obviamente, de la motivación o cosas que han ocurrido, que están en investigación Claro. y que continúe ello, ¿no? Para ver responsables, pero sin duda, este tema de las manifestaciones, este tema de las demandas, ¿no? Que puedan haber en la ciudad, no son nuevas en principio, ¿no? Eso no justifica lo que ha ocurrido. Vamos a ir por partes, ¿no? No son nuevas. Lima, por ser la cabeza de un reino en la época virreinal, siempre fue el espacio donde venían a quejarse de Puerto Pacamar o a querer levantarse. Fue el espacio también donde una guerra querían llegar, ¿no? Los chilenos han llegado a Lima 3 veces, ¿no? En 3 guerras distintas. ¿Por qué? Porque era pues de la cabeza. Entonces, Ya. entonces tenemos que saber que Lima siempre va a ser, digamos, Cáceres el espacio. rodeó Lima toda la vida. Cáceres. Piérola, también Piérola, ¿no? Piérola también, claro. Piérola, mira, Piérola lo usó en 1895 contra Cáceres. Digamos, él dijo, vamos a rodear Lima, ¿no? Con los montoneros, porque esta guerra que se alarga. Y no puede ganar porque el Cáceres tiene el poder del ejército, Claro. ¿no? Así que vamos a Lima. Y vamos ahí a destruir la ciudad. Y así fue como él logró que la ciudad pida una tregua. Tuvo un asesor, Piérola, un alemán que después tuvo una anécdota con Cáceres porque fue a pedirle perdón, pero Cáceres no lo quiso recibir porque gracias a él se había muerto el Elegante, el caballo de Cáceres. Ya, y estaba Cáceres ya en Alemania y resulta de que este alemán, Cáceres cuenta la historia de cómo lo había traicionado este alemán a Cáceres, ¿no? Que había sido un militar alemán. Y Cáceres, muy apenado, cuenta así, dice, me traicionó, se fue con Piérola, armó la revuelta y encima, por su culpa, murió mi caballo, el Elegante, que le decían, ¿no? ¿Por qué? Porque parecer el Elegante era un caballo de paso, que lo ayudó a regresar de la sierra a Lima. Escapó con el Elegante, después de Huamanchuco. Ya. Después de Huamanchuco le dan al Elegante, si mal no recuerdo. Si un historiador por ahí no me corrige esa parte. El tema es de que los alemanes se enteran de la actitud de este militar y le clavan un juicio. Entre uno y otro, porque los alemanes a Cáceres lo admiraban, pero a más no poder. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, Hitler y Mussolini y todos ellos tenían estrategias de Cáceres, ¿no? Y hay un cuadro de Cáceres en Alemania. O sea, era bien respetado. Claro.
Cuando Cáceres está delegado en Alemania, cuenta esto y el gobierno alemán se entera y le clava un juicio. Pero esto implicaba una pena de muerte para él, por traidor. Para el alemán. Para el alemán. Ya. Entonces el alemán, muy preocupado, para haberlo perdido todo, va a donde Cáceres a pedirle perdón, a decirle, mira, compadre, por favor, ayúdame. Pide una cita con Cáceres y Cáceres no le da la cita, no le da la cita. Entonces va el asistente y el asistente, el alemán le cuenta la historia al asistente y Cáceres decide no aceptarlo. Dice, no me importa lo que pase con él, porque más que la traición, me dolió que matara a mi caballo. Ya está. Y no sé, o sea, en las memorias de Cáceres, porque era en la memoria de Cáceres, ya no se cuenta nada más, pero ya se asume. Yo Claro. supongo que ya lo deben haber fusilado, lo deben metido preso. Al alemán, Al no por traidor. Mira qué interesante, ¿no? Por Bueno, traidor. definitivamente el tema de la implicación de extranjeros en muchos momentos claves de la historia ha sido presente. Luego te cuento una de franceses, ¿no? Pero para acabar con lo que me preguntabas respecto al tema de Lima y su exposición ante eventos como estos, y particularmente, ¿no? Particularmente es mi opinión, ¿no? Pienso que se ha hecho bien recientemente el tema de no declarar porque es intangible, sino el manifestar la sí. intangibilidad del centro, Sí, la yo también protección estoy del centro, totalmente ¿no? de acuerdo. Porque está bien que tú tengas tu demanda, cualquiera que fuera, Sin aunque la que romper. tienen en realidad no son muy convincentes, ¿no? Y ese es el tema. Pero bueno, más allá de ello, es importante que una ciudad que es patrimonio mundial por la UNESCO, que es lo que yo siempre voy a repetir varias veces, tenga un tipo de protección. Sí, definitivamente. Entonces me parece que ha hecho muy bien el actual alcalde, justamente apoyado con la fuerza pública, con el Ministerio del Interior, ¿no? El declarar la intangibilidad. No hay otra manera, porque todo el esfuerzo que se ha hecho la ciudad para recuperarla, ¿no? El adoquinado de las calles, la limpieza de esculturas, nos ha costado nuestro dinero. Porque eso sale los impuestos y todo lo que se está haciendo para que la municipalidad haga esto. Y que se destruya, que se incendie un edificio, que es un referente, porque recuerda que la arquitectura es el reflejo del pensamiento de cada época. Hemos matado unas neuronas de nuestra historia, porque al quemarse el edificio ya no hay esa memoria, Exacto. se ha olvidado. Entonces es importante proteger la ciudad, ¿no? En Es realidad, sí, importante porque al protegerla. final después arreglarlo nos cuesta a nosotros, de los impuestos. Siempre va a ser así, ¿no? Entonces, en ese caso, el tema de las manifestaciones, pienso que es un tema de que hay que hilar fino, atender las necesidades de la gente, ¿no? Y en fin, bueno, pero también es el tema de proteger lo que tenemos y lo que nos convierte en una ciudad única en el mundo. Es verdad, porque, por ejemplo, yo estaba en Argentina y no tiene se extraña esa Lima, no hay las casonas que hay acá, hay varias cosas que como que falta, ¿no? Yo a Argentina la veo más como una Lima en los años 20 o 30, ¿no? Una cosa así. Que miraba a París más Exacto, antes que a otro lugar. exacto. En cambio, yo estoy acá en Lima y siento más España que Italia. Claro. Entonces es como que sí. Incluso su propia catedral no me gustó mucho. Ahora, para ser honestos, me gusta más a mí el palacio de gobierno de ahora que el que teníamos antes. Eso Claro, sí, bueno. Es mucho más bonito. No, sí, eso coincidimos, ¿no? El Palacio de Gobierno anterior, el que se demolió para construir el actual, No, era había tenido ya algunos un incendios, ¿no? Frankenstein, ¿no? Sí, O sí, sea, sí, era lo una habían- sucesión de reconstrucciones, de arreglos, ¿no? Que se habían dado justo en la época de Pirola se va a hacer una remodelación en la fachada, ¿no? Solo la fachada. Entonces lo que se hizo fue pues, demoler todo y hacer un auténtico palacio francés, porque hay que decirle Palacio de Gobierno, Bien es un palacio organizado. francés. Sí. No obstante que tenga una arquitectura ecléctica, neocolonial y todo ello, es un palacio francés, Sí, sí, con sí, el gran patio y todo ello, ¿no? Ha realzado, digamos, la figura de palacio. Pero eso no quita que probablemente el palacio virreinal haya sido espectacular. No nos han llegado imágenes de él. Tenemos fotografías del siglo XIX de un palacio que ya fue pues escenario Que ya estaba de las ya- guerras, ya estaba bombardeos, molido, sí. revoluciones, porque tú sabes que después de la independencia todos se mataban para ser presidente, ¿no? Sí, claro. Hasta que llegó Castillo y todo un poco Claro. lo ordenó. Entonces era un palacio remendado, era un palacio que ya... Entonces la gente dice, ese palacio no tiene nada, pues, no, de palacio virreinal, es cualquier cosa. Tengo menos eso. entendido que se derrumbó un piso en una fiesta, me Se ha parece, ¿no? derrumbado, se ha incendiado, lo han Estaban saqueado. bailando ahí, se derrumbó el piso. Probablemente, ¿no? Sí, seguro, porque como te digo, ese edificio que se demolió el 38 para hacer el actual, ya era un Frankenstein, era un La edificio municipalidad remendado. también Se incendió. Se incendió, ¿no? Claro, el Sí, antiguo estaba- local de la municipalidad, que también era un Frankenstein, porque Sí, ha tenido, también. ha pasado por ahí todos los estilos, desde el rococó del siglo XVIII, neoclásico del XIX,
ya era un Frankenstein que se incendió en 1943. Perdón, 23, ¿no? Durante 20 años la municipalidad funcionó en el actual Mali, Ya. en el Plaza de Exposición. Entonces tú pasabas por la Plaza de Armas, vamos a ver en la Sarna, en 1935, hay un pampón ahí, con los portales así huecos y un pampón, ¿no? Ese terreno, el gobierno se lo obsequia a Rafael Arco Herrera, porque el Arco Herrera había hecho muchas obras en la ciudad, el Sí, poricultorio, el hospicio de Insano, que es el hospital Arco Herrera, en fin, ¿no? Así que el gobierno dice, ¿sabe qué, señor Arco Herrera? Usted ha hecho muchas cosas por Lima, este terreno que está ahí, ¿no? Le regalamos. Ah, mi terreno, dijo, ¿no? Entonces justo el Arco Herrera había entrado a ser socio del Club de la Unión. Entonces el club le dice, oye, don Rafael, ¿no? Usted es socio del club ahora, ¿por qué no nos dona ese terrenito para nuestro local, no? Bueno, agarrarlo, dijo así. El Club Unión quedaba en la esquina de Girón Caravalla con Guayaga, en uno de los ángulos de la Plaza de Armas. Y empiezan ahí a hacer su edificio, pues, su Club Unión. Pero ahí dice un momentito, ¿no? Club Unión, un ratito, ¿no? Ese espacio es históricamente de la municipalidad y queremos recuperarlo. No, pero a nosotros nos ha regalado Rafael Arco Herrera, ¿no? Este terreno es de él ahora y va a ser el Club Unión. No. Va a ser la municipalidad. Lo que podemos hacer es una permuta. El gobierno va a adquirir los terrenos al costado de esa calle y ustedes hacen ahí su edificio. Y así fue como en esa cuadra tenemos la municipalidad y el Club Unión. Pero ambos edificios son iguales. Porque el edificio que iba a ser el Club Unión, que es la municipalidad, lo replicaron en su actual local.